Bueno, mi gente, aquí de vuelta con los tutoriales de Visual Basic, que hace tiempo que no hago, ¿verdad? En este tutorial, la parte teórica, ¿verdad? Voy a estar hablando en este video de lo que son arreglos o arrays en inglés. Vamos a empezar este tema tan caliente y tan bueno. Los arrays o arreglos son parecidos a grupos de variables del mismo tipo que guardan información relacionada. Un arreglo de una dimensión es útil cuando se está trabajando con un solo conjunto de data. Un arreglo multidimensional puede ser utilizado para trabajar con múltiples conjuntos de data. Un arreglo, ¿verdad? Es como un grupo de variables con un solo nombre, guarda valores, puse una S ahí de más, en el arreglo utilizando un subscrito. Características de un arreglo. Un arreglo de múltiples valores del mismo tipo es un grupo de variables con un solo nombre. Todas las variables adentro de un arreglo se llaman elementos y tienen que ser del mismo tipo. O sea, ¿verdad? Eh, char o... Exacto, de un solo tipo de variable. Puede accesar los elementos de un arreglo por medio de suscrito. El suscrito es el que va a identificar a usted cuál es el elemento que usted quiere accesar adentro de un arreglo. Si es el cuarto, si es el quinto, si es el sexto, etc. Un suscrito, también llamado un index, es el número que identifica un elemento dentro de un arreglo. La numeración de suscritos trabaja como un list box index. La numeración de suscritos empieza en cero. O sea, no empieza con uno, empieza en cero, uno, 2, 3. El primer elemento de un arreglo siempre tiene el suscrito cero. El último elemento es el total, menos uno. Siempre va a ser igual. Declarando un arreglo. Se declara un arreglo muy parecido a como se hace una variable, no variable. ¿Verdad? Se escribe dim array name, el upper subscript o el suscrito, as data type. Array name es el nombre del arreglo, upper subscript es el valor máximo de suscrito que tendrá el arreglo. Debe ser un entero positivo, debe ser nombrado una constante o un número positivo entero. El data type sería el tipo de data que guardaría el arreglo. Ejemplo de declaración de un arreglo: dim int hours as integer. ¿Verdad? Aquí vemos los elementos: el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, el séptimo. Inicialización por defecto de un arreglo. Todos los elementos de un arreglo de tipo entero son iniciados a cero. Lo mismo que sucede con una variable de tipo entero. Cada elemento de un arreglo es inicializado exactamente igual que una variable del mismo tipo. Números decimales son igualados a 0, o sea 0.0. Elementos de tipo string son inicializados al valor especial, nothing, dando valores específicos a los arreglos. Un arreglo puede ser inicializado cuando se declara dim int numbers as integer, y ahí está el grupo de números que va a entrar adentro del arreglo. Este arreglo tiene un tamaño específico. El suscrito es dejado en blanco. Número de elementos se deduce de su inicialización. Suscrito de 5 es deducido, ¿verdad?, por el compilador de Visual Basic. El resultado es un arreglo de 6 elementos. Utilizando constantes en la declaración de un arreglo. Una constante declarada puede ser utilizada como un suscrito de un array en vez de un número, ¿verdad? En vez de escribir el número, ¿verdad? Como pueden ver aquí, escriben la constante que declararon arriba. Súper sencillo. Trabajando con los elementos de un array o de un arreglo. Puedes guardar un valor en elementos de un array con una simple igualación, como pueden ver aquí, ¿verdad? Lo mismo que igualarle una variable, exactamente igual. Usando los elementos de un arreglo para guardar datos de usuario. Los elementos de un arreglo pueden guardar datos centrados por el usuario. Aquí usamos un loop
o un bucle para, ¿verdad?, ir igualando los elementos que entra un usuario a los elementos que están en el arreglo, obteniendo cuán largo es un arreglo. Los arreglos tienen una propiedad llamada length, guardan el número de elementos que tienen el arreglo. Por ejemplo, como el iterador del loop, la label length es 1 más que el subscript. Con este loop, con este tipo de loop, usted puede ir, ¿verdad?, obtener el length del arreglo. Esto le va a dar un output del length del arreglo. Esto es una función específica que tiene Visual Basic para darle el output de cuán largo es el arreglo que está utilizando. Procesando el contenido de un arreglo. Los elementos de un arreglo pueden ser usados como cualquier variable en una operación. Por ejemplo, multiplicación, suma, ¿verdad? Igualito que una variable, igualito. Lo mismo, único que va a ponerlo de esta manera. Accesando los elementos de un arreglo con un loop. El for each loop puede simplificar el proceso de un arreglo. Accesa el valor de los elementos, no puede modificar valores. El siguiente es el formato a seguir. For each var as type in array statement next. Var es el nombre de la variable del loop. Type es el tipo de datos del loop. Array es el nombre del arreglo. Supongamos que tenemos la siguiente declaración de un arreglo. Dim as integral 10, 20, 30, 40, 50, 60. El siguiente loop nos enseña los valores en el list box llamado list show. Aquí lo pueden ver. Más sobre cómo procesar el arreglo. Existen muchos usos para los arreglos y muchas técnicas de programación pueden ser aplicadas a ellos. ¿Cómo encontrar el total de los valores adentro de un arreglo? Para sumar los valores adentro de un arreglo, utiliza un for next con una variable acumulador. Constant in subscript as integer 24. Son las declaraciones y este es el for loop. Este for loop se utiliza para encontrar el total de valores. Al final, él va a contar el total gracias a la función length que provee Visual Basic. También puedes utilizar un for each loop con una variable acumuladora, como la que pueden ver aquí. Se utiliza este tipo de for each loop exactamente igualito como lo ven aquí. Calculando el valor promedio en los valores de un arreglo. Suma los valores del arreglo. Divida la suma entre la cantidad de elementos. Lo hace este loop aquí. ¿Cómo encontrar el valor más alto o el valor más bajo de un arreglo? Al lado izquierdo pueden ver un ejemplo de cómo, ¿verdad?, se encuentra el valor más alto utilizando un loop. Y en el lado derecho, ¿verdad?, cómo se encuentra el valor más bajo utilizando específicamente ese loop. No puede ser de otra manera, es específicamente como está puesto ahí. Si no recuerdan cómo los loops, pueden ver mi video explicando cómo funcionan los loops. Muy bueno. Copiando los valores de un arreglo hacia otro. Con este loop pueden copiar los valores de un arreglo hacia otro. Se utiliza igualando los valores, como lo ven aquí en el loop. Lo pueden ver claramente. Es la misma manera. Utilicen esa misma manera y van a igualar un arreglo a otro arreglo. Dale search a un arreglo. El método básico para buscar adentro del arreglo se llama sequential search. Utiliza un loop para examinar los elementos de un arreglo, compara cada elemento con el valor de búsqueda, la búsqueda para cuando el valor es encontrado o cuando se acaba. El pseudocódigo para el loop es el siguiente que viene aquí.
Pero no estoy explicando aquí lo que son muy bien cómo bregar loop, porque ya yo expliqué, ¿verdad? En un video pasado cómo funciona esto. Si tienen preguntas, me las hacen en confianza y cuando tenga el chance, pues se las contesto. Pero pueden repasar, ¿verdad? Con el video anterior. Organizando los arreglos. Los programadores a veces desean organizar los elementos de un arreglo en orden ascendente. Los valores organizados de menor a mayor. El menor es guardado en el primer elemento. El valor más alto es guardado en el último elemento. Para organizar los arreglos en orden ascendente debes utilizar el método array.sort. Este es el formato general. Array.sort, ¿verdad? Entre paréntesis, array name. Array name es el nombre del arreglo que va a ser sorteado. Se me fue ahí un poquito el inglés. Como pueden ver en el ejemplo. Y él los organiza, ¿verdad? Como pueden ver aquí, él los va a organizar 1, 3, etc. Organizando un arreglo. Cuando pasas un arreglo al método array.sort, el arreglo es organizado en orden ascendente. El orden ocurre en orden alfabético. Dígitos numéricos primero, letras mayúsculas, letras minúsculas. Ese es el orden que lo puede organizar. Cambiando el tamaño de un arreglo. Utilizando redim o redim, puedes cambiar elementos que tienen un arreglo. Los valores existentes de un arreglo son preservados. Si no usas valores preservados, los arreglos se destruyen. Array name es el nombre del arreglo siendo cambiado. El upper subscript es el nombre del suscrito. Debe ser un número positivo entero. No puede ser nada más. Tenemos procedimientos y funciones que trabajan con los arreglos. Se pueden pasar arreglos como argumentos para funciones y procedimientos. Esta capacidad te permite escribir procedimientos y funciones que hagan funciones con arreglos. Es muy útil. Pasando a arreglos como argumentos. Se pueden escribir procedimientos o procedures para procesar data en arreglos. Guardar data en un arreglo, enseñar el contenido de un arreglo, sumar o sacar el promedio de los datos de un arreglo. Es sencillo. Solo pásale el nombre del arreglo como argumento al procedure o función. Pasando a arreglos by value y by reference. Los elementos de un arreglo pueden ser accesados o modificados si son pasados como by val o by ref. By val previene que un arreglo sea asignado a otro arreglo. By reference permite que un arreglo sea asignado a otro arreglo. Aquí vemos el ejemplo. Después que ResetValues sea ejecutado, si fue pasada como by val, IntNumbers no es cambiado y se queda con los mismos valores, 1, 2, 3, 4, 5. Si fue pasado by reference, IntNumbers va a ser igual a los valores de NewArray, o sea, 0. Devolviendo un arreglo de una función. Aquí vemos cómo un arreglo es devolvido de una función. Tienen que recordar que para que sea devolvido tiene que ser del mismo tipo, si no, no lo va a aceptar. Muy importante, muy importante. Aquí tienen el ejemplo. Arreglos multidimensionales. Ahora viene lo interesante. Arreglos de dos dimensiones. Un arreglo con un suscrito es útil para guardar y trabajar con un grupo de datos simple. Un arreglo de dos dimensiones es como un arreglo de arreglo. Se usa para guardar múltiples grupos de datos. Se puede comparar con una tabla como la que presenta aquí, de columnas y rows. Declarando arreglos de dos dimensiones. Un arreglo de dos dimensiones requiere dos suscritos. El primer suscrito es para las líneas horizontales, el segundo suscrito es para las columnas. Aquí ven el ejemplo. Array name es el nombre del arreglo. Upper row, como pueden ver aquí, es el valor más alto de la línea vertical. Tiene que ser el valor entero positivo. Upper column es el valor más alto de la columna. Tiene que ser un valor entero positivo. Data type es el tipo de valor del dato. Ejemplo de declaración de un arreglo. Aquí pueden ver, ¿verdad? Lo mismo que aquí, lo único que aquí es con números.
Procesando datos de un arreglo de 2 dimensiones. Usen nombres de constante para especificar el suscrito de más arriba. Es mucho mejor, ¿verdad? Para que usted crea un tipo de data estructurada dentro de los arreglos y más fácil manejarlo así, porque no cambia. Y aquí pueden ver los elementos, como están puestos en la tabla, como son identificados en los suscritos del arreglo. Ejemplo de cómo guardar un número de un elemento del arreglo. Aquí igualan el arreglo a los suscritos y lo guardan el equivalente a las coordenadas que usted ve en la tabla. Aquí un loop de cómo preguntarle a los usuarios. Hay diferentes maneras, pero esto es una manera de hacerlo, se lo puse ahí, de cómo preguntarle al usuario para guardar, cómo lo que se le pregunta al usuario se guarda en un arreglo de 2 dimensiones. Ejemplo de cómo enseñar al usuario los elementos del arreglo. Aquí pueden ver el ejemplo. Es bien sencillo, usted tiene que pensarlo un poco y darle un poquito de cabeza y va a entenderlo bien. Pero una vez usted lo entiende, es súper sencillo. Inicialización de un arreglo de 2 dimensiones. Cuando se va a proveer una lista de inicialización, se debe mantener siempre en mente que no puede proveer el suscrito de más arriba. Debe escribir una coma para indicar el número de dimensiones. Los valores para cada row están encerrados en sus propios paréntesis. Esta es la manera de declarar un arreglo con 3 rows y 3 columnas. Como pueden ver aquí, es lo mismo que el de doble. Sumando las columnas de un arreglo de 2 dimensiones. El loop de afuera controla el suscrito de la columna. El loop de adentro el loop de adentro suma los suscritos del row. Aquí pueden ver el ejemplo. Muy sencillo. Es bastante sencillo, lo que pasa es que hay que pensarlo, cómo funciona para que lo entiendan. Pero pueden copiarlo si necesitan hacer algo similar. Y poco a poco usted ir probando para que usted vea cómo funciona mejor. Recuerden, la práctica hace la mejora y hace la perfección. Arreglos de 3 dimensiones y más. Se pueden crear arreglos de hasta 32 dimensiones. El siguiente es un arreglo de 3 dimensiones. O sea, es como una libreta con páginas. Básicamente, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Arreglos con más de 3 dimensiones son difíciles de visualizar. Bien útiles en la programación de algunas aplicaciones. Por ejemplo, un almacén de la fábrica donde las cajas de widgets se apilan en pales. Una serie de 4 dimensiones puede almacenar un número de piezas para cada widget. Los 4 suscritos de cada elemento pueden guardar número de pallet, número de caja, número de row, número de columna. Un arreglo de 5 dimensiones puede ser utilizado para múltiples bodegas. Y hasta aquí llegó, ¿verdad?, mi presentación de arreglos. Pronto voy a estar subiendo la parte práctica de arreglos, que es bastante complicada. Les voy a explicar con más detalles cómo bregan los arreglos. Y nada, cualquier cosita me lo dejan en los comentarios. Y déjenme saber, de ahora en adelante, esta presentación va a estar puesta online y le voy a probar el link en los comentarios. Cualquier cosita de nuevo me lo dejan saber en los comentarios. Hasta luego, mi gente.